Señor les bendiga, hermanos. Vamos abriendo la Biblia en el Salmo 22. Me pedían los hermanos que tener un mensaje acorde al Viernes Santo, al denominado Viernes Santo. Y el viernes que viene, que sigue, continuaremos con el estudio del libro de los Hechos. Bien. Antes de dar lectura, por lo general no se puede, como usualmente nos dice Omar a los que tomamos la palabra, no se puede decirlo todo y tampoco se podrá tener todas las lecturas que hablan de la muerte del Señor Jesús. Lo que solemos hacer es tener la lectura de los Evangelios, que los Evangelios muestran el cumplimiento de todas las cosas, de muchas profecías, de todo lo que el Señor Jesús dijo, de todo lo que hicieron con Él, y cuenta lo externo, pero el sufrimiento, el padecimiento del Señor Jesús, lo que le pasó a Él, que Dios quiere, la parte que Dios quiere que nosotros nos enteremos, mucho está en los Salmos, también en Isaías 53 y en otras porciones. Eso está escrito aproximadamente 1000 años antes. No es casualidad que Dios lo haya anticipado de tanto tiempo. Eso también es asombroso. Es asombroso que Dios se anticipe porque es Dios, ¿no es cierto? Dice, ¿quién como yo, que declaro lo porvenir, lo pongo en orden? Nadie como Él, nadie como Él. Pero bueno, ¿qué es esto de la Pascua y por qué? Siempre explicamos lo mismo, pero bueno, es bueno recordarlo. ¿Qué es esto de la Pascua? ¿Por qué coincide con la Pascua judía? ¿Por qué el cristianismo general o católico celebra la Pascua? ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, ustedes saben, sabemos porque lo vemos cada tanto, que la Pascua, que se denomina Pesaj en hebreo, tiene que ver con la última plaga de Egipto. Cuando Dios saca a su pueblo, eso está en Éxodo 12, para el que lo quiera leer, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto con mano fuerte, después de muchas plagas, la última es la muerte de los primogénitos y da muchas indicaciones. Iba a pasar el ángel de la muerte, iba a matar a todos los primogénitos de cualquier pueblo, egipcio, hebreo también, pero para que eso no fuese así, habría que, y ahí da las indicaciones de cómo había que elegir un corderito sin defecto, sin mancha, y con esa sangre pintar lo que serían las jambas, los postes de las puertas, el dintel del lugar donde estén, y iba a pasar de largo. Eso es lo que significa Pascua, Pesaj, pasar de largo. El ángel de la muerte iba a ver que esa sangre sustitutoria o de ese animalito inocente que murió por el primogénito, por el que tenía que morir, iba a pasar de largo y no lo iba a matar. Y así como otras cosas que Dios instituyó, como el día de la expiación, que es en otra época del año, y otras cosas más, todo eso, como dice Hebreos, era sombra de lo que iba a venir, miraba hacia el futuro, a aquel, como dijo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se lo dijo a todos los que estaban ahí, que eran hebreos, y todos entendieron lo que él quiso decir. Ellos estaban muy familiarizados con el tema de que un animalito inocente sea sacrificado para cubrir los pecados. Habría que llevar la sangre, ofrenda por el pecado, sacrificio, expiación y todos los tipos de sacrificio que se hacían en el templo. Desde que eran chiquitos había mucho, y lo señaló a Jesús, que no era un animalito, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos lo entendieron bien. ¿Qué tiene que ver esto con los huevos y de Pascua y con el conejito? Absolutamente nada. Muy probablemente eso venga de la adoración babilónica. Hay un libro muy bueno que a mí me habían recomendado, se llama Babilonia, Misterio Religioso, que habla cómo todos esos símbolos nos siguen hasta hoy. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que saber de eso es que es lo mismo de Papá Noel. Es como algo que trata de sacar del centro lo que corresponde, que es al Señor Jesús. Son todas cosas que tratan de llenar estos momentos a la gente para que no conozca al Salvador. El diablo no quiere que la gente se salve. Y bueno, con esto van barrando la cancha. Esto que voy a decir ahora, bueno, cuando uno empieza a leer la Escritura y quiere entenderla, aparecen algunas cuestiones que por ahí no hacen a lo espiritual, pero la verdad es que es personal, tómelo como de quien viene. Para mí no murió un viernes el Señor Jesús, para mí murió un jueves. Y otra cosa que ahora les voy a decir, porque en Mateo 12 dice que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre estará
en el centro de la tierra 3 días y 3 noches, no dan las cuentas, sino. Ahora, otra cosa que a mí no entendía cuando leía la Biblia era cómo el Señor Jesús comió el día de la Pascua y después murió al otro día. Uno dice, pero ¿cómo? El Señor, que es el Cordero designado, tiene que morir el 14 de Aviv, o sea, el día designado para la Pascua. Pero él la Pascua la comió la noche anterior, claro. Pero para los judíos el día comienza a las 6 de la tarde. Cuando uno ve, los viernes venimos para acá y había una sinagoga donde vivíamos antes, cerca, iban los judíos a tener su Shabbat. ¿Por qué? Porque ya era sábado. 6 de la tarde del viernes ya es sábado. Y 6 de la tarde del miércoles ya era jueves. O sea que el 14 empezaba a las 6 de la tarde del día anterior. Por eso la Escritura dice, lo vas a comer entre las 2 tardes. También cuando uno lee Génesis dice, bueno, y fue la noche y una mañana un día. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo medían, cómo tenían que medir el día? La verdad que es bastante lógico, mucho más lógico de lo que tenemos nosotros. Nosotros cortamos a las 12 de la noche, no sé ni qué pasa ahí. Pero ellos decían, bueno, de las 6 de la tarde hasta la otra 6 de la tarde es un día. Entonces el Señor Jesús comió la Pascua el 14 y murió el 14. A las 3 de la tarde, aproximadamente. Bueno, nota de color, no tiene... Hay un tema de traducción en Mateo 28, cuando uno lee la versión antigua, dice Mateo 28, después de la muerte del Señor Jesús, pasados los reposos, muy probablemente el viernes fue día de reposo, el primer día de los panes sin levadura. Entonces cayeron 2 reposos juntos. Entonces el Señor Jesús murió el jueves a las 3 de la tarde, viernes fue día de reposo, sábado fue el 7º día de la semana, y el domingo a la mañana fue que lo fueron a buscar. El primer día de la semana resucitó. No cambia nada, si viernes, jueves, la verdad es que... Pero las escrituras se cumplen, uno por eso. Pablo dice, yo les digo además en Corintios 15, os declaro el Evangelio que primeramente les enseñé, que el Señor Jesús murió conforme a las escrituras, al tercer día resucitó conforme a las escrituras. O sea que es todo como estaba profetizado. Bueno, vamos a dar lectura a este salmo. Y después hacer con la ayuda de Dios algunas consideraciones. Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo dice el Señor Jesús estando en la cruz. ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, me burlan, estiran la boca, hacen muecas, menean la cabeza diciendo, se encomendó Jehová, líbrele él. Esto está en los evangelios, de esto decían él los ancianos del pueblo. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer. Hay una traducción que dice que los padres lo encomendaban a Dios antes de nacer. Esto también, este salmo, perdón, hermano, yo voy y vengo, lo escribe David. Hay muchos salmos como este, está el 16, el 22, el 42. Es como que va y viene, habla de David, pero habla del Señor a futuro. Uno se da cuenta que hay cosas que no pueden estar hablando de un simple hombre. Continúo la lectura. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude, le dijo el Señor a los 3. Le dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se dislocaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, como un pedazo de barro seco. Y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, agujerearon mis manos y mis pies. Esto es lo que le hicieron para crucificarlo. Contar puedo todos mis huesos porque le duelen. Cuando uno le duele algo, dice, se acuerda que lo tiene todo el tiempo. Yo no me acuerdo que tengo 5 costillas acá, una flotante. Cuando nos duele algo nos acordamos que lo tenemos todo el tiempo. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Otro cumplimiento de la Escritura
durante la crucifixión. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y hay una traducción que dice, finalmente me has escuchado después de este versículo, y acá cambia el salmo, y empieza, parece que el Señor le haya contestado, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, y continúa la lectura. Parece que esto es después de haber resucitado, después de que el Señor, de haber recibido respuesta respecto del Padre. Yo no lo tengo claro, pero miren lo que dice desde el versículo 30, dice, la posteridad les servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. O sea que a un pueblo que todavía no ha nacido le van a contar que Cristo murió por ello. Esto es lo que se hace hoy en día, hermano. Esto es impresionante. Cuando yo lo encontré acá la primera vez, decía, es una muestra de que la Biblia está inspirada, de las tantas que hay. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo ¿qué? Que él murió por nosotros. Que Cristo murió por nuestros pecados. Esto está escrito, como les decía, entre 950 y 1000 años antes de Cristo. Isaías 53 dice, no lo busquen, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Cuando se haya puesto en su vida en expiación, verá linaje. Lo anoté en otra traducción y me estoy tratando de acordar la nuestra. Vivirá por días sin fin y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cristo lo mataron o murió él voluntariamente? Es una pregunta, no hace falta que me respondan, hermanos. Pero es una pregunta, ¿qué pasó? Las dos cosas. Como tantas veces el Señor hace, ¿no? Como dijo José, ustedes pensaron mal contra mí, le dijo a los hermanos, pero Dios lo usó a bien. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, nadie me quita la vida, yo la pongo. Pero tuvieron la voluntad de matarlo. Él lo permitió. Dice, yo si quiero pido 12 legiones de ángeles, esto se termina acá. Esto es importante porque muchas veces la gente habla de la muerte del Señor Jesús como pobre tipo, lo que le pasó. Y la verdad es que es cierto, el sufrimiento del Señor Jesús, que además se hace más grande cuando vemos lo precioso que Él es. Porque Él fue el único hombre que pisó la tierra que no tuvo pecados propios. Por eso es que pudo morir por los pecados de los demás. Esto lo dice Hebreos y otros textos también. Pero hay muchos que dicen, pobre lo que le hicieron, pobre, como si fuese un hombre nada más y como si le hubiesen hecho algo fuera de su voluntad. Y no es así. A él tuvieron la voluntad de matarlo, se lo quisieron sacar de encima, quisieron callarlo y matarlo. Como él contó la parábola, quedémonos con las cosas de él, ¿no? Que lo mandó el padre, dice, mandaré a mi hijo, dice la parábola, a él le van a tener respeto. Y cuando lo vieron dijeron, matémoslo y quedémonos con lo que es de él, y entendieron de qué estaba hablando el Señor. Pero él puso su vida. Fue voluntario. Dios quiso salvarnos, Dios quiso que su hijo pague por los pecados de los demás. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto es sumamente importante porque quiere decir que si Cristo no muere, nadie puede ir al cielo, nadie se puede salvar. La muerte de Cristo denuncia mi injusticia. Las personas en general creemos, antes de venir a Cristo, las que no han venido aún, creen que haciendo buenas obras tienen que entrar al cielo. O por lo menos, como dice Romanos capítulo 2, se comparan con el otro. Ven que el otro lleva una vida de pecado, tal vez es asesino, tal vez es ladrón, tal vez tiene algún otro pecado que lo caracteriza bastante visible, y dicen, bueno, yo me levanto a laburar todos los días, yo tengo esto bueno, tengo lo otro, y es cierto, hay diferencia, pero no alcanza para ir al cielo, porque dice la Escritura que si esto alcanzase, por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? ¿Por qué haría falta que el Hijo de Dios se haga hombre y venga a morir por mí si alcanzase con buenas obras? Bueno, la respuesta es que no alcanza. Y la muerte de Cristo es tan molesta que denuncia eso. Yo a veces escucho
que se habla, o sea, se quiere, en otros lugares se habla se dice que se va a predicar el Evangelio, pero no se habla de pecados. Se dice, Dios te ama. Y es cierto, Dios te ama y me ama a mí. Y Dios te quiere bendecir, y es cierto también. Dios nos quiere bendecir. Pero el tema es que para llegar a ese punto hay que pasar por la mala noticia primero, que es que vos y yo estamos destituidos de la gloria de Dios y no hay forma de reconciliarnos con Dios si no es por la sangre de Cristo. Y eso, si bien no se puede ganar con méritos, hace falta algo de nosotros. Y es arrepentimiento. Es arrepentimiento. El otro día ponía un posteo un hermano, decía que la tristeza, cuando uno está triste por haber pecado, eso produce lágrimas, pero el arrepentimiento produce cambios. No me acuerdo la palabra. Gracias, remordimiento. Uno puede estar remordido, a veces la conciencia nos acusa. Y eso produce remordimiento, pero el estar remordido o triste por algunas cosas, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento produce cambio y produce un deseo de decir, bueno, como le dijo el apóstol Pablo al Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, está bien. ¿Qué quieres que haga? No manejo más yo, manejas vos, necesito tu perdón. Por eso es que no es que simplemente lo mataron, si bien es cierto, pero no fue contra su voluntad. Él lo permitió para poder salvarnos a todos nosotros. Es un gran misterio que no haya otra manera. Él le pidió en el huerto de Getsemaní, oró al Padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué le está queriendo decir? Si es posible, si hay otra manera de salvarnos que no sea poniendo su vida. Evidentemente el Padre le contestó que no, porque el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, le dijo Abraham a Dios. Y la justicia de Dios, que no puede ser burlada ni quebrantada, exigía el pago de los pecados de todos nosotros. Entonces no había otra manera de salvarnos. Hay mucha gente que a veces dice, pero ¿cómo? Dios no va a perdonar, no va a perdonar, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Hizo todo para salvarnos, pero Dios es justo también, además de muy misericordioso, de que para siempre su misericordia, Dios es justo y Él no puede negarse a sí mismo, no puede ir en contra de su justicia. Cuando uno quiere ver la santidad y la justicia de Dios, como dicen los hermanos, tiene que ver cómo trató al Hijo. Cómo Él trató. Lo que piensa Dios del pecado es cómo Él trató con el Hijo. Por eso le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, porque en ese momento Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Potencialmente, en la muerte de Cristo, lugar para que se salven todos los seres humanos. Pero efectivamente se salva el que se arrepiente y acude a Él como Salvador. Así lo dice la Biblia. No hay una salvación general masiva. Es personal y hay que pedírselo al Señor con arrepentimiento. Es una lástima cuando uno, a veces a mí me ha pasado encontrarme con gente que dice que ha venido al Evangelio y le molesta mucho cuando se hablan de sus pecados. A mí lo que me da es vergüenza, pero no es que me cueste reconocerlo. Yo soy pecador y lamentablemente yo necesité y necesito que Cristo haya muerto por mí. No habría otra manera de salvarme. Y cuando encuentro en la Biblia que dice que mis pecados son como trapo de inmundicia, que encuentro en la Biblia que dice, solamente vanidad son los hijos de Adán, mentira los hijos de varón, pesándolos todos juntos serán menos que nada. ¿Qué quiere decir? Que nos agarran a todos juntos, ¿sabes lo que está diciendo la palabra de Dios? No tenemos valor, no valemos nada por nosotros mismos. ¿Viste cómo dice esta persona? Pero qué mal tipo, no vale ni no vale 2 centavos. Bueno, la Biblia dice, nos agarran a todos juntos, no uno solo, a todos juntos, nos ponen una balanza de valor y no tenemos valor. Tenemos valor cuando Dios pone en este vaso de barro de su espíritu, por su misericordia y nos quiere dar valor. Por eso quiere hacer una obra nueva en nosotros para que tengamos parte con Él y para pasar la eternidad con Él. Una obra maravillosa que va más allá, digo, no por grande, sino que va más allá en el tiempo con la salvación. Viene la salvación y la comunión con el Padre y todo lo que Dios tiene preparado, pero Dios nos quiere así como somos, pero no para que sigamos siendo así. Hay algunas canciones que a veces cantamos, ¿no? Bueno, así como soy me quiso, tal y como somos nos amó, está bien, pero no para que siga como estás.
no para que siga como yo soy. Tal y como somos nos amó, bueno, entonces seguimos igual. No, no es así. Y es una lástima cuando uno encuentra personas que le molesta que la Biblia hable de sus pecados o que hable de sí misma como una persona que no tiene valor. Porque en el fondo uno se pregunta, ¿esta persona conoció realmente al Señor? Porque la persona que todavía defiende su propia justicia es una persona que uno dice, ¿tuvo un encuentro con el Salvador? No, porque yo me conduzco, porque yo... Hay veces que a uno le pasa en la vida, hermano, en algún hecho puntual como David. David tiene un salmo donde dice, yo en esto soy inocente, yo en esto soy inocente, no he pecado, pero está hablando de un hecho puntual, donde le pasó algo y él se condujo con limpieza de manos. Entonces dice, Señor, pero no quiere decir que él crea delante de Dios que merece ir al cielo, no tiene nada que ver. Entonces, ¿y vos y yo qué pensamos? ¿Qué pensás de tus pecados? A mí me avergüenzan y yo creo que si no fuese por el Señor son la causa por la cual yo tendría que ser condenado. Mis pensamientos, mis dichos y mis hechos también. Ahora, esto de la muerte del Señor Jesús, que tiene todas estas cuestiones de la fecha y de todo, nosotros solemos recordar esto todos los primeros días de la semana, como era costumbre. Ahí se lo ve al apóstol Pablo en Hechos, alargando el discurso hasta la madrugada. Era el primer día de la semana y se habían reunido los hermanos para partir el pan, como hacemos nosotros todos los primeros días de la semana. Y la Escritura dice, en 1 Corintios 11, cada vez que hacemos esto, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él venga. Por eso es que aprovechamos estas fechas, pero no lo celebramos una vez por año. Nosotros lo celebramos todas las semanas. Pero tiene que afectar mi vida. Porque dice la Escritura que Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. Para esto Cristo murió, resucitó y volvió a vivir, para ser el jefe. Si Cristo murió por mí, y no es un hecho de la boca para afuera y es una realidad en mi vida, se tiene que notar. Dios tiene que ser la autoridad. Y hay una forma muy práctica que es que la Biblia tiene que ser mi autoridad. Porque al Señor todavía no le vemos con los ojos. Si Cristo es mi Señor, entonces se tiene que notar en la conducta de que la persona que tiene a Cristo por Señor le teme, que tiene temor de Dios, que tiene el señorío de Cristo. Con mucho pesar, el otro día me comentaba mi hermana, congregándose, tengo una sobrina chiquita, recién empezó a caminar, y bueno, estaba jugando con otra nena de otra persona, y hablaban, y salió el tema de la crianza de los hijos. Esta otra persona tiene algún título y algún grado en pedagogía. Entonces, mi hermana le cita el texto de que el que ama a su hijo de temprano lo corrige. De temprano, de chiquito. Y esta persona le decía, no, tenés que esperar, es chico todavía, porque el libro fulano dice tal y tal y tal y tal cosa. Y mi hermana le dice, pero mirá que la Biblia dice que de temprano, y es la Biblia. Bueno, pero también la Biblia habla de que hay que tener esclavos. Y no es así. Comentábamos con mi hermana que obviamente la Biblia habla de esclavo y lo regula, pero no estaba en el corazón de Dios. De hecho, el apóstol Pablo más tarde dice, bueno, el que puede procurar ser libre, procúrelo más, pero el que tiene que seguir así y da los lineamientos para seguir. Pero un desconocimiento, a lo que voy es que un desconocimiento de la Escritura, que directamente falta de lectura, de la palabra. Y bueno, corremos el riesgo, hermano, de que nos pase a nosotros, de que como le dijo el profeta a Dios, tu palabra les es cosa vergonzosa, no la aman, como que a esta persona le daba vergüenza, como que era arcaica, como que era vieja, como que lo moderno eran los libros que se encontraban en la universidad. Y nada más lejos de eso, la palabra es actual y está viva, y es viva y eficaz, y es la palabra de Dios para nosotros. Con tristeza, yo por lo menos me di cuenta, noté para mí que esa persona, que no la conozco, por eso también cito la anécdota, no tiene la palabra por autoridad. Entonces es un riesgo, es un peligro, porque tal vez es un hecho aislado, pero tal vez no conoce al Señor y se congrega,
y sirve, pero no teme a Dios. Cristo no es su Señor, porque si Cristo fuese su Señor, la palabra sería autoridad. Para criar al hijito chiquitito diría, yo necesito buscar al Señor, no las cosas del mundo. ¿Se entiende el razonamiento, hermano? Disculpen que me voy por las ramas. Si Cristo murió por mí, tiene que ser mi Señor. Si tiene que ser mi Señor, la Biblia es la autoridad. Por eso me tiene que interesar lo que Dios dice. Si no me interesa, volvemos al revés, si no me interesa, tal vez Cristo no es mi Señor y tal vez no sea salvo. Ese es el gran peligro, el caminito inverso. En cuanto a esto de la crianza y de la vida cristiana, no es mágico. Algunos cristianos pensamos que por congregarnos en una iglesia y por decir que soy evangélico, las bendiciones van a venir solas. Las bendiciones vienen por obedecer. Nótese todos los textos que la Escritura dicen, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Que pone la palabra por obra, no que dice que es cristiano evangélico y que se congrega en una iglesia, lo cual está perfecto, ¿eh? No está, pero digo, no alcanza. No hay que tener en poco la palabra. Yo hablaba de ese temor que produce el querer agradar a Dios o el señorío de Él. Y me acordaba de José citándolo de vuelta, el hijo de Jacob, cuando tiene esta tentación con la mujer de Potifar. Y él dice, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Otra actitud que muestra que la persona teme a Dios y que le conoció. No quiere ofender, porque le importa no ofender el corazón de alguien que dio a su hijo. ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Me está mirando, Él murió por mí, es bueno conmigo. Cantamos siempre, mi vida ha sido bueno. Y parece como que Dios nos devuelve la pelota, como diciendo, bueno, portate bien. Si pensás que soy bueno con vos, portate bien, ¿no? Yo a veces pienso que Dios me lo dice así. No puedo comportarme como alguien que no conoce al Señor. Hay veces que uno habla con personas que son del Señor y uno mismo, y de repente están los mismos malos modos que una persona que es incrédula, que no conoce al Señor, que no tiene la Biblia por autoridad. Están los mismos miedos, que no está mal que los cristianos tengamos miedos, hermano, pero no desesperación. La Escritura dice, yo les escribo, hermano, no quiero que ignoréis esto, por ejemplo, como los que duermen, los que se murieron, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y con el tema de la inseguridad lo mismo. Los cristianos tenemos cuidado y nos puede agarrar miedo, pero la Escritura dice, en el día que temo, yo en ti confío. Pero a veces uno habla entre cristianos y parece que es la desesperación de que, parece que falta que digamos, estamos a la buena de Dios. No, gracias a Dios que estamos a la buena de Dios. Eso lo dice el incrédulo que piensa que no lo cuida nadie. Y uno dice, ¿no me da bronca ser del Señor y vivir como un incrédulo? ¿No me da bronca que parece que vivo en derrota? ¿Que vivo derrotado? Porque yo tendría que estar gozoso de ser del Señor. Por la vida, lo digo por la crianza de los hijos, por la vida matrimonial, lo digo por el trabajo, por la manera en que me conduzco con los demás. Porque los cristianos lo que tenemos que tener, cuando Dios lo permite, no es on demand, es cuando Dios lo permite, son pruebas, es tribulación, pero no derrota espiritual, no de vivir desesperado, de salir corriendo como sale mi vecino que no conoce al Señor. Nosotros oramos primero, cuando tenemos un problema. Cuando vamos a emprender algo, oramos primero. Dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice la Escritura, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Pensando esto que si Cristo murió por todos, luego todos hemos muerto, figurativamente, al pecado. Y por todos murió Cristo, para que los que viven, ahora vivimos para Él, ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Dice, antes yo citaba, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, hermanos, son algunos pensamientos, algunas anotaciones. Es un tema que, como los demás temas de la Escritura, es inagotable, pero este en particular, yo siento que a mí me queda más chico que el resto. Si bien siento que todo me queda grande, perdón, que yo quedo chico al lado. Una vez decía un hermano, lo único que hicieron los hombres que están en el cielo son
los agujeros que tiene el Señor Jesús. Los lleva por la eternidad como las marcas de victoria. Y para nosotros es precioso. Lo que para algunos es un tropiezo, para los que le hemos conocido, es una causa de gozo. Muchas veces se dice que es una fiesta lo que hacemos los domingos. Es cierto, fue triste y al Señor le costó. Para nosotros resultó siendo vida eterna, esperanza. Porque Él murió, tenemos el perdón de los pecados. Y porque Él resucitó, tenemos la esperanza de resucitar con Él. Así lo prometió el Señor. El Señor les bendiga.